Ya todos están de regreso. ¿Se me escucha, perdón? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Listo, aquí ya. Gracias. Usted sí me escucha bien, ¿verdad? Sí, Gracias. Bueno, vamos a seguir con el tema. Entonces ya vimos la primera métrica. Ahora vamos a ver las siguientes. Y solo para que vean una pequeña gráfica de lo que habíamos platicado en el tema anterior, de cómo se comportan los ciclos, ¿sí? Entonces hay un efecto que se llama efecto latigo, que eso va a depender de cómo esté la variabilidad de los pedidos en nuestra cadena de suministro. Y al final, pues tenemos que aprender a trabajar con este efecto para tomar en cuenta la estrategia de acuerdo en qué posición estemos. Y lo que sucede es que cuando nosotros calculamos nuestra demanda y la graficamos, y nosotros en nuestra cadena de suministro la distribuimos por medio, por ejemplo, de minoristas, y tenemos muchos minoristas por los cuales nuestro producto llega al cliente final, los pedidos de nuestro producto hacia la planta, hacia la fábrica, pues tiene una gráfica un poco suavizada. Si se dan cuenta, es una gráfica muy constante y los puntos altos y los puntos bajos se vuelven tan mínimos que se pueden eliminar de la ecuación y ustedes planifican una demanda de una forma un poco más constante. Era lo que hablábamos nosotros en el ejemplo anterior, de qué pasa si nosotros nuestra demanda le quitamos el factor de ciclicidad o no. Cuando nosotros quitamos factores de ciclicidad y elementos, nos damos cuenta que a medida que nosotros tenemos mayor cantidad de agentes por los cuales pasa nuestro producto para llegar al cliente final, se dan cuenta que a lo largo de la gráfica se vuelve una gráfica un poco más constante. Y esto es más fácil de manejar. Y por eso es que en los pronósticos, ¿ustedes no han visto pronósticos o ya vieron pronósticos? no, no. No, ok, perfecto. Solo, igual vamos a ver algo de pronósticos nosotros, si nos lo permite el tiempo. De todos modos, durante todo el curso tiene que ver algo de pronósticos. Es que, por eso es que en los pronósticos de la demanda tenemos diferentes modelos. Hay modelos de demanda constante y hay modelos de demanda variable. Y entonces los modelos de demanda constante son muy fáciles o más fáciles de interpretar y de analizar. Y entre esos modelos, pues ustedes casi que seguro que los han hecho, es la media. Nosotros agarramos, digamos, alguien, si la demanda fuera constante, ¿verdad? Eso está claro. Y digamos que nosotros tenemos las ventas de enero a diciembre del año 2024, por ejemplo, y queremos calcular cuál va a ser nuestro pronóstico de la demanda para enero de 2025. Uno de los modelos básicos y válidos que hay es agarrar los 12 datos, dividirlo entre 12, y ese es su modelo de pronóstico para enero de 2025, porque la demanda se comporta constante. Otro modelo de demanda constante se le llama último dato, aunque después lo vean, se rían y todo, porque es algo muy sencillo de realizar, pero tiene cierta validez para este tipo de modelos. Y el último dato es agarrar el dato del mes anterior y ese es mi pronóstico para el siguiente mes. Así que si yo quiero saber cuál es mi demanda para noviembre del 2024, pues yo solo agarro lo que vendí en octubre del 2024, mi demanda es constante y entonces ya sé cuál es mi pronóstico de la demanda para noviembre. Y así sucesivamente de demanda constante, pues está la media móvil ponderada, está el suavizamiento exponencial simple, suavizamiento exponencial doble y todo este tipo de modelos que nos permiten a nosotros poder estimar la demanda para un periodo en específico. ¿De acuerdo? Y cuando la demanda es variable, el problema es que siendo tan variable la demanda, no podemos sacar solo promedios, sino que tenemos que usar modelos probabilísticos para calcular la demanda variable. Y esos modelos probabilísticos es por medio de iteraciones. Entonces hay que sacar un modelo, iterarlo n veces hasta que lo encontremos nosotros bajo ciertas restricciones del modelo, después de n corridas, el estimado del pronóstico de la demanda del siguiente mes, tomando en cuenta que los meses anteriores fueron muy variables. ¿Sí? Eso pues lo vamos a ver o lo van a ver durante el tema porque es parte importante de la cadena de abastecimiento. Entonces cuando nosotros tenemos esta condición, que no tenemos ciclicidades, es muy baja la variación, es casi que se comporte como una demanda constante. Así que planificarla, muy fácil. Sacar entonces la rotación de inventarios, muy fácil. Sacar entonces para cuánto tenemos de inventario o para cuánto producto tenemos según el inventario, pues muy fácil porque la demanda ya se dio cuenta que tiene esto. Ahora vamos y comenzamos a ver que ya no son minoristas con los que trabajamos, por ejemplo, sino que ya es mayoristas. Y entonces, después de tener 100 minoristas o 200 minoristas que nos hacían pedidos pequeños cada uno, y entonces era muy manejable que la demanda casi constante, estos minoristas tienen el mismo mercado, están en la misma zona, posiblemente en la misma ciudad, en el mismo departamento, pues sus demandas son muy manejables. Pero cuando nos cambiamos a otro modelo de distribución, un mayorista, por ejemplo, donde ya son menos y estos abarcan mucho más mercado, otro tipo de clientes, otro tipo de modelos, se van dando cuenta entonces que los pedidos de estos clientes o de estos mayoristas hacia nosotros, que somos la fábrica, van a comenzar a tener un tema de esta forma, donde ya no es constante, sino que ya nos volvemos más variables. Y al estar más variables, pues definitivamente ya tenemos que hacer juegos de si estos picos son válidos, o si estos picos es porque aquí es junio, julio, y corresponde al feriado de medio año, o si es agosto porque es las fiestas de agosto, o si es septiembre porque es, etcétera. Y cualquier cuestión, igual este punto bajo, ¿por qué bajó? El producto que nosotros tenemos en este mes no se mueve, o qué es lo que pasa durante todo este proceso. Y al pasar todo esto, pues definitivamente se dan cuenta que ya se vuelve variable. Y al ser variable, pues ya entramos en otros conceptos y en otros modelos a utilizar, y por lo cual entonces planificar nuestra fábrica se vuelve un poquito más complicado.
Y ahora pongámoslo drástico, no tenemos ni mayoristas ni minoristas, sino que nosotros atendemos directamente a nuestro cliente final. Y si atendemos a nuestro cliente final, multiplíquesenos la cantidad de clientes a las cuales nosotros podríamos atender. Y por lo cual cada pedido de un cliente va a ser totalmente distinto al del otro cliente. Así que la variabilidad de la demanda se va a convertir en una variabilidad muy alta. Y a esto se le llama efecto látigo. Y nosotros tenemos que aprender a trabajar con esta variabilidad para poderla convertir en un modelo más constante y utilicemos los modelos que siempre vamos a conocer constantes para planificar. Y eso se hace manejando el tiempo, ¿sí? Entonces, normalmente cuando nosotros tenemos mucha variabilidad en un periodo de tiempo en el cual estamos analizando, por ejemplo, estamos analizando 3 años y solo tenemos el dato del año 1, año 2, año 3. Ahí pongámosle más años, año 4, año 5, año 6, año 7. Y si se dan cuenta, no le encontramos ninguna lógica, ¿no? Pero solo tenemos 7 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? ¿Qué pasa si en lugar de 7 datos decimos, pero yo tengo los datos no solo del año, sino que tengo el dato de todos los meses? Entonces, en lugar de 7 años o 7 datos de mucha variabilidad, voy a tener 7 por 12, entonces serían 84, ¿verdad? Voy a tener una gráfica con 84 datos y posiblemente al subir de 7 datos a 84 datos, nosotros esto que es muy variable lo convertimos en algo menos variable. Entonces decimos, ¿qué pasa si en lugar de tener las ventas de cada mes durante 7 años, tengo las ventas quincenales de los 7 años? Entonces de 84 datos voy a pasar a 168 datos. ¿Sí me van siguiendo, verdad? En el mismo periodo de tiempo. Y entonces esos 168 datos va al analizarlo en ese periodo de tiempo, casi que seguro y posiblemente ya no sea un efecto tan variable como este y se nos asemeje a un efecto más constante como este. Y alguien vendrá, ¿y qué pasa si en lugar de quincenales los convierto en semanales? Entonces tengo 52 semanas por 7 años, 7 por 2, 14, 7 por 5, 35, 364 datos, por lo cual entonces ya no se va a comportar con una variabilidad como esta, sino que la voy a convertir todavía más constante. Y alguno dirá, ¿y qué pasa si yo tengo los datos diarios? Y entonces en lugar de tener 364 datos, voy a tener 365 datos por 7 años, 2000 y pico de datos o 3000 datos, y entonces yo comienzo a ver la variabilidad de la demanda y la comienzo a convertir en más constante. Y al haberla convertido en más constante, para eso se calcula el índice de variabilidad. Después les muestro les doy la fórmula y les digo cómo calcular el índice de variabilidad. No se vayan a preocupar de eso ahorita. Y entonces comienzo a manipular la información, a convertirla de anual a quincenal, a mensual, de mensual a quincenal, de quincenal a semanal, de semanal a diario, hasta que yo logre una variabilidad que me permita determinar que mi demanda se vuelve constante. Y al volverse constante, ustedes ya, sin ningún problema, pueden utilizar todos sus modelos constantes para poder hacer su planificación de su cadena de abastecimiento. Como eso incluye producción, queda claro, ¿no? E incluye inventarios, e incluye pedido de materiales, etcétera, todo el proceso para atrás se vuelve menos complicado que tratar de manejar un dato variable y querer calcular la demanda variable, por lo cual entonces la producción nunca me va a pegar, porque entonces voy a tener que tomar decisiones de producción drásticas, y etcétera, y entonces se nos complica. Entonces, el efecto látigo es eso. A medida que yo comienzo a tener variabilidad de los datos, trato la manera de jugar los datos y modificarlos en el tiempo para volverlos una línea más constante. Y eso les va a permitir utilizar modelos constantes, ¿de acuerdo? Entonces, este efecto látigo lo vamos a ir viendo en cada parte, porque cuando queramos calcular pronósticos de la demanda, les tengo que preguntar, ¿qué modelo usamos? ¿Modelo de demanda constante o de modelo de demanda variable? Y ustedes me tienen que decir, depende de la variabilidad. Después lo vamos a calcular. Y si la variabilidad dice que es variable, nos complicamos. Los modelos de demanda variable, ya es para volvernos locos en iterar. Entonces, nosotros tenemos que ir convirtiendo los datos a modelos de demanda constante. Caso contrario, hay modelos de tendencia. No sé si los habían oído. Sí, ya les mencioné algunos modelos de demanda constante, ¿no? Último dato, media móvil, media móvil ponderada, suavizamiento exponencial, etc. Y los modelos de tendencia son aquellos que al graficarlos nos dan una tendencia, valga la redundancia. Ahora Excel ayuda mucho con eso. Entonces nosotros podríamos encontrar que nuestra demanda se comporta linealmente, por lo cual va a ser importante cuando ustedes vean en su clase yo sé que todos la conocen y todos la han visto, pero cuando digan, mire, vamos a calcular nuevamente la ecuación de una recta, y con esa ecuación de la recta vamos a determinar todas las variables importantes para determinar si esa recta cumple con las condiciones de pronóstico de la demanda, y entonces ya es un modelo de tendencia. En este caso, un modelo de tendencia lineal. Pero posiblemente la curva se comporte exponencial, entonces utilizamos un modelo de demanda exponencial, o un modelo de demanda logarítmica, o un modelo de demanda polinomial, etc. Esos modelos que son graficables y podemos sacar una ecuación, se les llaman modelos de tendencia. Y a los que sabemos nosotros que la demanda es constante, se llaman modelos de demanda constante, valga la redundancia. Y entonces, tanto el modelo de demanda constante como el modelo de tendencia son fáciles de determinar, porque solo aplicar una gráfica. En el caso de Excel es mucho más fácil porque metemos todos los datos, lo graficamos y le decimos al Excel que nos lo grafique y nosotros mismos sabemos qué tendencia tiene. Si lineal, polinomial, logarítmica, exponencial. Excel pues tiene sus limitantes, pero es una buena herramienta para este tema. Y le decimos que nos haga la ecuación, nos da la ecuación y entonces ya sabemos nosotros cómo pronosticar de ahí en adelante todas nuestras demandas. ¿Alguna duda con el efecto látigo? Sí queda claro que nosotros podemos pasar de algo así a algo así, sustituyendo tiempos. Sí, sí, queda claro. Y lo pueden probar con información que ustedes tengan de la industria que se desarrollan. Traten la manera de ir minimizando el tiempo y se van a dar cuenta que al graficarlo va a tener una tendencia más constante que variable y entonces ya es más fácil poderlo eliminar. Entonces ese es el efecto látigo y nos sirve para inventarios, nos sirve para producción, nos sirve para calcular pronósticos de la demanda, nos sirve para varias cosas. Esto se puede hacer con modelos complicados, es mucho más fácil que estemos en este rubro, ¿sí?
Entonces el efecto látigo lo vamos a ver muy seguido en este curso. Luego, pues definitivamente entre las partes de la cadena de abastecimiento viene la decisión del outsourcing. Aquí estamos asumiendo nosotros que vamos a tener una industria en la cual nosotros elaboramos un producto, ¿sí? Y ese producto nosotros tenemos una capacidad de elaborarlo por la cantidad de máquinas o por la cantidad de personas o el espacio, etcétera. Nosotros tenemos una limitante siempre para poder fabricar un producto. Si no es capacidad, es espacio, si no es espacio, es mano de obra, si no es mano de obra, es ubicación, si no es ubicación, es transporte, etcétera, etcétera. Siempre vamos a tener una limitante. Y esa limitante es la que nosotros debemos de aprender a manejar. Pero viene la opción, ¿qué pasa si en mi pronóstico de la demanda, por eso es bien importante, si nosotros vamos a estar en esa parte importante de la cadena de suministro y a mí me corresponde hacer los pronósticos de la demanda, yo debo ser el responsable de que esos pronósticos de la demanda son lo más apegados a la realidad, porque eso involucraría o pedir menos materia prima de la que necesito o pedir más materia prima de la que necesito, y en ambos casos estamos complicados. Pero suponemos que nosotros lo calculamos bien, etcétera, viene nuestro gerente de operaciones, por eso es que cambia el nombre, ¿no? El que maneja la cadena de suministro en parte de materias primas, pronósticos, y el que maneja en la cadena de suministro o el que maneja la producción. Entonces viene el gerente de operaciones, que es el que maneja la producción, y dice, mira, muchas gracias por tu pronóstico, pero no tenemos la capacidad de atender ese pronóstico. Y por eso es que es importante siempre planificar a mediano y largo plazo, porque nosotros podemos determinar con tiempo si tenemos los elementos, las capacidades y los recursos para poder atender a la demanda que nosotros estamos pronosticando. Y entonces, si lo hacemos con ese tiempo, hay dos opciones. La primera opción es nuestro factor de utilización. Para aclarar ese factor de utilización y no se queden con la duda, es el día tiene 24 horas, ¿sí? Hasta el momento eso no ha variado. Y entonces nuestra planta la podemos planificar con 24 horas. Y ese sería el 100% de utilización de la planta. A medida que nosotros utilicemos menos horas de las que le corresponden a un día, el factor de utilización nos va bajando. Así que si nosotros trabajamos solo 8 de las 24 horas, pues nuestro factor de utilización, 8 entre 24 es el 33%. ¿Sí queda claro? Si trabajamos 12 de las 24, nuestro factor de utilización es del 50%. Y así sucesivamente, a medida que vamos utilizando más el tiempo en el que podemos fabricar, pues nuestro factor de utilización sube. Y dentro de los turnos que tenemos, también tenemos las horas reales de trabajo. Que si nosotros solo trabajamos 8 horas, o vamos a planificar 8 horas, pero entre esas 8 horas está el tiempo de almuerzo, el tiempo de reflexión, el tiempo de las idas al baño, el tiempo de no sé qué, etcétera, pues a esas 8 horas aún así hay que quitarle todavía una hora más. Así que es más drástico porque nuestro factor de utilización baja aún más. ¿Sí queda claro el concepto de utilización? Sí. Sí. Es diferente al factor de eficiencia. Después vamos a hablar de eficiencia para no mezclar eso ahorita. Entonces, estamos en esta parte y nosotros ya, con todos los planes que tenemos, ya vimos que no le podemos sacar más de 24 horas al día. Y entonces, nuestro pronóstico de la demanda y nuestro análisis de capacidad dice que no tenemos capacidad de cumplir con la demanda. Quedan dos cosas por hacer. Uno es crecer la planta. ¿Qué pasa si adquirimos equipos con mayor capacidad? O más mano de obra, o lo que fuese. Ese es un tipo de análisis que involucra costos, análisis, espacio, posiblemente moverse de instalaciones, ubicarse en otro lado, etcétera, ¿no? Todo lo que pueda conllevar crecer la capacidad de la planta internamente. Pero también está la otra opción, que es el outsourcing. Y entonces, ¿qué pasa si yo, con lo que tengo actualmente, fabrico hasta donde la demanda me dé, hasta mi capacidad me dé para cubrir la demanda, y el diferencial lo puedo subcontratar a otro fabricante, a otro proveedor o a alguien que nos pueda apoyar en este tipo de producto? Y entonces tenemos que tener la capacidad en el outsourcing de evaluar qué nos conviene más. Subcontratamos, invertimos, aumentamos la utilización. Todo lleva costo, ¿no? Eso está claro, porque subir la utilización significa tener más personal, más horas de trabajo, más mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Invertir en equipo nuevo o en planta nueva también conlleva sus gastos y sus costos, y el outsourcing pues es eso. Entonces, en la cadena de suministro, esto es un factor importante que nosotros tenemos que analizar y determinar cómo hacerlo y cómo evaluarlo. Entonces, voy a tirar una pregunta al aire. Es, nosotros ya tenemos nuestro costo, ¿no? Nosotros ya fabricamos el mismo producto, pero no tenemos de capacidad de fabricarlo todo. Por lo cual, nos agarró el dedo a la puerta e invertir en nuevas máquinas, etcétera, nos llevaría un tiempo más largo. ¿Por qué? Porque hay que pedir la máquina, que vengan, etcétera. Posiblemente sea un tema de 6, 8 o hasta un año. Y entonces no nos queda más que ver la opción del outsourcing. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagarle al otro fabricante porque les fabrique el mismo producto que ustedes van a fabricar para vendérselo al cliente? Estoy tirando la pregunta al aire porque posiblemente ustedes necesitan más información y posiblemente otro tipo de cursos que les va a permitir poder hacer este análisis cruzado, ¿no? Pero si alguien tiene la idea o alguien tiene una idea, digamos, que pasara esto, ¿y cuánto sería? Porque esa es la decisión que hay que tomar. Nos vamos para los outsourcing, perfecto. ¿Cuánto están dispuestos a pagarle por cada producto fabricado a la otra planta? Yo creería que depende de cuánto margen de utilidad estemos teniendo por cada artículo vendido. Si dentro de ese margen todavía nos cubre el costo de manejarlo con un outsourcing y es aceptable para la compañía lo que queda, pues ahí valdría la pena, ¿verdad? O sea, solo para resumir, entiendo que usted me dice que si yo fabrico un porcentaje X, vamos a suponer que nosotros podemos fabricar el 70% y el 30% lo tenemos que subcontratar, ¿sí? Correcto. Entonces, ese 30%, y nosotros del 50%, supongamos, nuestro margen es del 30%, de ese 70% que fabricamos. ¿Sí? Sí, correcto. Va. Entonces, ¿cuánto estaríamos dispuestos a pagarle al que subcontratemos sobre ese 30%? Pues es que a eso iba, porque digamos, si el costo me da, por ejemplo, que yo le pueda pagar 10% y con el 20% yo todavía tengo utilidad, digamos que el detonante sería en el momento en el que ya no registre yo utilidad por subcontratar ese producto, ¿verdad? Y si se lo vendiera al mismo precio, de lo que, digamos, usted tiene el precio de venta de 1, por ejemplo, ¿sí? Y le cuesta 70 centavos fabricarlo. Correcto. Olvidemos los impuestos. Y entonces ahí está ese 30% de margen
o de utilidad. Aquí no vamos a entrar en conceptos porque aquí alguien me va a preguntar si es utilidad operativa, utilidad neta, utilidad, y hasta que vienen finanzas ustedes lo podrán, pero está ese 30%, y entonces viene mi outsourcing y me dice, yo le vendo el producto a un quetzal. Depende. Que sería el otro 30%, ¿no? Sí, claro, o sea, ahí no estamos marginando nada nosotros, en el ejemplo que usted pone sin impuestos ni nada, pero muy probablemente ese 30% me sirva para conservar clientes que probablemente después les pueda vender de lo que yo fabriqué. O sea, digamos, en este caso, bajo lo que me está diciendo, usted sacrificaría el 30% de ese 30%, valga la redundancia, que coincidió el ejemplo, perdón, y sobre eso no ganaría nada manteniendo el 30% de 70%. Ajá, manteniendo mi participación en el mercado, porque si no, la competencia me va a quitar esa venta. Ya. ¿Alguien está de acuerdo? ¿O hay otra forma de evaluarlo? Buenas noches. Buenas noches. Una sería también como si la persona o el producto nos va a dar la maquinaria o el producto, nos No, diera no, tal vez, no es maquinaria, sino que es el producto. ok, si nos da el producto, por lo menos a pagarlo a un corto plazo, mientras viene el producto que nosotros realmente necesitamos y el que tenemos en nuestro presupuesto, solo para amortiguar eso en lo que viene realmente nuestra compra. Ya le dije, un año. Ajá, Digamos, correcto. dijimos que Y el contrato sería de a que venga el nuevo equipo. sí, sería como que llegar a un acuerdo con esta otra persona, y en este caso de un año, para no perder nuestras ventas y seguir generando nuestros ingresos, ¿verdad? Y al finalizar el contrato de este año, pues sería en estampo con el producto que realmente tenemos nosotros. Aquí está claro que a usted le cuesta 70 centavos. Vamos a hablar que son 100 productos, ¿sí? Que la demanda es 100, ¿sí? Para no hacerlo tan drástico. A usted le cuesta, las 100 unidades que usted fabrica, le cuesta 70 centavos, ¿sí? Y por lo cual gana 30. Sí. Va. Ahora va a comprar las otras 30 a un quetzal. Sí, vamos en la misma, ¿no? Sí, Es sí, igual, sí, es sí. igual que el precio de venta que tiene. Entonces, las otras 30 que va a comprar subcontratadas le cuesta un quetzal. Entonces, 30 por un quetzal son 30. Más 70 que traía usted, su costo es 100. Sí. Entonces no tiene margen. No, pero a ver, ingeniero, las 70 primeras que vendió, No, son 100. O sea, pongámosle, a ver, comencemos nuevamente. Son 70 unidades con el 70%, ¿no? a esas 70 unidades le está ganando el 30%, digamos, un margen bruto de 30%. Correcto. O sea que esas 70 unidades, como lo pusimos a un quetzal, usted va a vender esas 70 unidades, va a vender 100 a 100, ¿sí? Le va a Ajá, ganar el 30%. son 100 quetzales. Y va a comprar 30, porque estamos asumiendo que las otras 30 que usted no puede fabricar porque su demanda son de 100, le van a costar un quetzal, porque el proveedor dice que se lo vende al mismo precio de venta que usted vende el producto al cliente final. Entonces su costo pasó de 70 a 100. Es correcto, de 70 a 100, pero vendí 130. Pero 130, 30 sin ganancia y 100 que se comió la ganancia. A mí me siguen ganando 30 de ganancia, no sé qué dicen los demás. Porque usted vendió 70 a un quetzal y vendió 30 a un quetzal, pero esas 70 no le costaban un quetzal, le costaban 70 centavos. Entonces ahí hay una ganancia de 2.100 unidades monetarias. Correcto, sí. Vendió 70 a 1. Ajá, y le gané 30% a esas 70 unidades. Sí, yo creo que lo dejamos mal porque el 70% el 30% de 70 no. Es 2.100. Y las otras no les gané nada. Al final, por vender todo, gané 2.100. Lo que yo produje nada más. Ahí lo que hizo nada más fue disminuir su margen de 30 a 21 por el prorrateo del margen en la venta de 100. Exacto. Sí, correcto. Bajó de 30 al. Hay que hacer bien los números. Aquí lo estamos haciendo a grosso modo. Pero lo importante es la estrategia, ¿verdad, ingeniero? O sea, si al final decidimos hacer eso. La pregunta es: al reducir el margen, usted cubre sus costos, su costo fijo, su punto de equilibrio, su todo. Exacto, eso no lo sabemos, ¿verdad? Por eso no lo sabemos. Entonces, sí hay una regla que hay que evaluar, que definitivamente, pues, poco a poco en cada uno de los elementos es lo máximo que yo le puedo pagar al subcontratante, ¿sí? Por el producto que yo necesito para la diferencia, para mantener mi punto de equilibrio intacto y que no vaya a pasar de ganancia a pérdida, porque usted va a tener la misma cantidad de gente. Usted va a tener que pagar el mismo valor de alquiler. Usted va a tener que pagar, etcétera, 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 el mismo tema, ¿no? Solo que antes usted lo mantenía con un 30% de margen. Ahora, por vender 130 unidades o por vender 30 unidades más, por ejemplo, usted del 30% bajó a, pongámosle 20%, ¿sí? Entonces la pregunta vendría, ¿y ese 20% le cubriría nuevamente, hay que irse para atrás, su punto de equilibrio, su costo marginal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se subcontrata, sí debe de haber un factor, aparte de la estrategia, llamémosle así, de tener más mercado, sacrificar el margen por un mes o 2 meses o 3 meses en lo que viene nuestro equipo, o un año, etcétera, etcétera, es si yo no rompo la ecuación en la cual tener el 30% de margen y pasar al 20%, por ejemplo, por decir, no me quedo, mi punto de equilibrio se viene totalmente hacia abajo, o hacia arriba, más bien dicho, y no logro cubrir mis gastos o mis costos. Y ese sería el punto de inflexión donde tomar la decisión, ¿de acuerdo? Y entonces aquí pues ya entran otros conceptos de costo marginal, costo variable, costo no sé qué, mano de obra directa, mano de obra indirecta, etcétera, 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 para hacer, si tengo la oportunidad y les consigo Hay un caso bien interesante que pasa esto mismo, que es una empresa que fabrica motores, ¿sí? Y se hace un planteamiento de que si subcontratan una parte de la fabricación del motor, cuánto estaría dispuesto a esta empresa a pagarle a la otra empresa sin
romper este tema del punto de equilibrio y todo lo demás, que le pueda causar más problemas que beneficios. Y entonces es un caso interesante, es más enfocado, tiene parte de producción, que ustedes lo tienen que ver en cadena de abastecimiento, aunque tiene parte financiera, que también ustedes tienen que ver en un momento dado. Les voy a tratar de conseguir ese caso para que lo veamos y que por lo menos les quede más o menos de no irse solo con el tema de, híjole, voy a vender el 30% más, sacrifico margen, porque no saben si en ese sacrificio de margen mi punto de equilibrio se rompe. Y al romper el punto de equilibrio ya se nos vienen todos los demás problemas, ¿no? No, si el punto de equilibrio se mantiene, pues dice uno, está bien, sacrifico por tanto tiempo y definitivamente mi decisión será adquirir. También hay que hacer la evaluación financiera de adquirir un nuevo equipo, ¿verdad? Pero por ahí está. Entonces sí, el tema radica en costos marginales, punto de equilibrio, costos variables y de ahí en adelante todo lo demás que les permita a ustedes tomar la decisión en un outsourcing de cuánto podrían pagarle sin ustedes verse en el inconveniente de entrar en crisis. Queda claro, si la decisión es por un mes y eso no entra entre la ecuación, pues podrían decir, híjole, en este mes sacrifico margen y lo que vengo acumulando de enero a octubre me va a mantener noviembre, pero ya en diciembre ya me recupero, perfecto. Pero si las decisiones son a un poquito más largo plazo, que tengo 6 meses u 8 meses o un año a esperar que un equipo me venga, entonces hay que hacer otro tipo de análisis y financieramente hablando hay que irse por estos temas de punto de equilibrio y todo lo demás. Así que con el outsourcing hay que tener cuidado al momento de analizarlo porque puede haber un tema de eso. Yo les voy a conseguir el caso y lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Y por lo menos para que les sirva de referencia. Queda claro que eso ustedes lo van a ampliar con sus otros cursos ya más adelante donde van a ver, creo yo, la parte financiera y la otra parte, ¿de acuerdo? Y entonces, por último, está la densidad de valores, ¿sí? Y la densidad de valores es definición rara, pero así es cómo se define el valor de un producto por libra de peso. Y esta es una medida que se utiliza, por ejemplo, ¿qué le es más barato? Despachar el producto al cliente a un costo X o se lo almaceno y espero más tiempo para que el costo sea menor. ¿Sí? No sé si se capta el tema. Yo tengo mi bodega. Ya saben que todo es costo y si yo tengo producto terminado en la bodega, eso cada día que pase tiene un costo, mantener ese producto en bodega. Eso es regla general y en inventarios es regla general. Hay un costo de mantenimiento de producto en bodega. Y entonces tengo la decisión de ese producto tenerlo en bodega y esperar a entregárselo al cliente cuando ruta, por ejemplo, que es lo que normalmente nos pasa. Este cliente queda, vamos a Guatemala, yo estoy en zona 18 y el cliente queda en Villanueva. Entonces tengo que entregar este producto, pero si mando solo mi producto desde acá hasta Villanueva, es un transporte especial, casi que seguro que se va a llevar 4 horas entre lo que viene de la zona 18 a Villanueva y después que le reciban y que después de que lo reciban regrese el piloto nuevamente a las instalaciones y por lo cual ese transporte tiene un valor de costo. Pero tengo la otra decisión, me quedo con el producto en bodega y le despacho al cliente cuando tenga una ruta donde pueda venir en esta ruta de Villanueva, esta ruta del sur, y entonces pasan por Misco, Villanueva, Misco, San Miguel de Tapa, Villanueva, Villacanales y lo que sea, un mismo transporte entregándole producto a varios, por lo cual entonces el producto entregado en valor de transporte es más barato que traer un transporte propio para Villanueva. Sí está claro, ¿verdad? Eso contra quedármelo en la bodega, que es más barato. Pagar el transporte extra y que mejor el cliente lo tenga y ya se lo entregué, o quedármelo un par de días más en bodega y correrme yo el costo de tener ese producto en bodega hasta que lo pueda despachar 2 días después o 3 días después, o depende de cómo está la ruta. Eso es una densidad de valores. Antes de ver el ejemplo, solo se lo voy a mostrar porque no va a dar tiempo que lo terminemos. Solo se lo voy a mostrar. ¿Alguna duda con densidad de valores? No, todo claro que sí. ¿Queda claro? Vale. Entonces, solo pónganse en el lugar. Yo ya fabriqué, tengo que entregar. ¿Qué me es más barato? ¿Entregarlo a un costo más barato y quedarme en la bodega? ¿O pagar un costo más caro y entregárselo al cliente? Entonces, solo les voy a enseñar el ejemplo. Y ese es el que vamos a ver el próximo miércoles. Nos toca, ¿verdad? Correcto. Lo voy a poner así, solo para que más o menos se entienda lo que les traté de transmitir. Esta es una empresa pues, que fabrica un producto, ¿sí? Y tiene 2 opciones para entregarle el producto que fabrica a sus clientes. Uno es entrega inmediata, o sea, entrega nocturna, que sale el producto hoy y al día siguiente viene. Y la otra es verlo y esperar hasta que 3 días después se lo pueda llegar al cliente. ¿De acuerdo? Entonces, acá el tema es visto desde el punto de vista de yo como cliente. Yo soy el cliente, yo soy la fábrica, yo pedí materia prima y tengo 2 opciones. Me la despachen, así como cuando uno hace pedido por Amazon, ¿no? Y luego le dice, si quiere entrega, no sé cómo, el costo del flete son, voy a decir, $50 o $100, más los costos adicionales, es porque son libre y todo más. Si no le urge, pues va en transporte normal, en lugar de entregárselo al día siguiente a su P.O. Box, le llega a los 5 días, y entonces usted recibe, ¿ya? Y más o menos ese concepto. Entonces yo como cliente, me espero 3 días a recibir ese producto, que me va a estar barato, o lo pido a que me llegue inmediatamente a la bodega, que me va a salir más caro. Pero me va a salir más caro, pero yo tengo que ver cuánto me cuesta a mí mantener el producto en bodega. Así que no tener el producto 3 días, no tener el producto 3 días en mi bodega me da un ahorro de costo de inventario. Y tenerlo inmediatamente me da un costo de inventario más el costo de flete. Cuando encontremos el equilibrio en el cual el costo de flete igual al costo de mantener inventario, pues esa es la decisión que se toma. Así que este ejemplo, que es el que vamos a ver el próximo miércoles para ver el tema de densidad de valor, esa es la tabla, ¿sí? Solo para que la entendamos, para ya no, la tabla contiene los datos de, digamos, este es lo que pesa
el producto y de acuerdo al peso, ese es el costo de enviarlo. Si es 2 libras, el costo de inmediatamente en la noche cuesta $15. Si es por 3 días, $2.87. 3 libras, 17.25 contra 3.34. Y así sucesivamente hasta 9 libras, 28.65, 5.16. Y la pregunta es, ¿pago el costo de sobrenoche o me espero los 3 días? Y aquí dice, suponga un costo de almacenamiento del 25%. Aquí nada más me detengo 5 minutos. No hemos visto, lo vamos a ver cuando veamos inventarios, pero entre los costos de inventario está el costo de almacenamiento, el costo de mantener inventario en bodega, que se delimita o se conoce como la letra en inventarios como la letra H. ¿Sí? Entonces, cuando miren ustedes en algo de inventarios o en un tema relacionado con inventarios o un modelo de inventarios, cuando vean la letra H, ese sería el costo de almacenamiento. Y el costo de almacenamiento es el costo del producto por una tasa. ¿Sí? Si ustedes ven libros, esa tasa normalmente siempre se las van a tirar ya en libros formales entre el 25 y el 30%. ¿Sí? Está estimado que mantener producto en inventario tiene un costo del 25 y 30% anual. Esto que incluye lo que incluye almacenar un producto. El espacio, el tiempo, el moverlo, el tener la gente que lo esté cuidando, el que no se vaya a dañar, el que se ensucia, hay que reempacarlo, etcétera, etcétera, etcétera. En el peor de los casos, se dañe un producto y por lo cual lo puede tirar al costo porque ya se dañó, se contaminó el producto, digamos que fue harina para pan y se nos cae el cuento de harina, no lo puedo recoger y volver a pasar, ¿no? Entonces, eso ya es un costo. Y entonces, SI, no me lo vayan a interpretar, por favor, con una tasa de interés. Es una tasa, sí, pero no es un interés, digamos, como el de un interés bancario. Es una tasa que está estimada lo que el producto mantenido en inventario cuesta, que está entre el 25 y el 30%. Así que no se vayan a asustar si en algún libro les dice que es el 25%, en otro libro les aparece el 28%, en otro libro se puede ir al 30%. Y en los ejemplos generales, tengan cuidado donde los buscan o donde los ven, pues verán también que les dirán que es el 20%. ¿Sí? Eso ya solo como dato adicional para resolver. Pero normalmente, si ustedes lo analizan y le comienzan a sumar ustedes a su costo de inventario, tienen al jefe de bodega, tienen a los 2 ayudantes de bodega, tienen al piloto, tienen al montacarguista, tienen a no sé quién, tienen el espacio que al final es bodega y aunque sea propia, hay que ponerle costo porque se paga o sea, es un costo de oportunidad, ¿no? Etcétera. Y ustedes suman todo eso y lo dividen entre la cantidad de producto, pues por ahí va a estar 20 y algo por ciento al 30%. Así que el costo de inventario que dice acá, o el costo de almacenamiento que dice que es del 25%, es este I. Y C es el costo del producto. ¿Sí? Y entonces con esta información, esto es un paréntesis antes de entrar a ver inventarios, pero lamentablemente para decir de productos involucra el costo de almacenamiento, entonces nos estamos adelantando. Esto lo aclararemos más cuando veamos inventarios. Entonces lo que están pidiendo es, ¿qué decisión tomamos? ¿O cuál sería el punto de partida para pedir costo nocturno o esperar los 3 días, asumiendo nuestro costo de almacenaje bajo estas indicaciones? Y hasta ahí lo vamos a dejar, porque lo que les diga de aquí en adelante solo va a quedar un poquito como duda y mejor lo terminamos de ver el día miércoles. Y con esto estaríamos terminando las 2 métricas importantes que vamos a ver para el tema de abastecimiento, que era la rotación de inventarios y lo que es densidad de valor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quedó claro más o menos cómo se interpreta y cómo está estructurado este ejemplo? Sí, licenciado, sí, claro. Entonces, esto lo vamos a terminar de ver el próximo miércoles 30, que nos toca. Y bueno, yo ya les explico cuáles son las lógicas que se toman o tomé para este ejemplo, porque al final es un equilibrio. Y si es equilibrio, hay que igualar 2 ecuaciones. Ese es el tema y se las quiero explicar el próximo miércoles más tranquilos. Así que si no hay ninguna duda o algo que necesiten adicional de lo que ya vimos, ustedes me dicen, así la resolvemos de una vez. Caso contrario, pues nos vemos el próximo miércoles a terminar de ver la segunda métrica de cadena de abastecimiento. Si no hay ninguna duda, entonces esto lo tenemos el día miércoles.